alabanza y de toda nuestra adoración. ¿Y por qué? Porque solamente Él puede hacer lo que ha hecho en cada uno de nosotros: restaurarnos, sanarnos, perdonarnos y ofrecernos ese don gratuito de la salvación. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Los amigos, los hermanos que hoy están con nosotros, es un privilegio poder estar en la casa del Señor, poder venir delante de su presencia y adorarle. Si hay hermanos entre nosotros de otras congregaciones, les damos la más cordial bienvenida. Mi hermano Jorge Juárez, su esposa, que nos visitan, también nos alegra tenerles en este lugar, y las personas que nos siguen en la transmisión. Existe la posibilidad de negarlo. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. El libro de San Juan, el capítulo 13, el versículo 36 al 38. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Existe la posibilidad de negarlo. Y ahí pues ustedes tienen ya en sus Biblias el título que tiene sugerido ahí, esos últimos 3 versículos. El domingo recién pasado estuvimos meditando exactamente en este mismo capítulo. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Existe la posibilidad de negarlo. Y nosotros conocemos la historia, y en alguna ocasión hemos meditado. Aparece esta historia también en los otros 3 evangelios, algunas con más detalles, otros con menos detalles. Toda esta lectura que nos ha correspondido, y por cierto vamos a hacer una evaluación al final del culto, ¿verdad? Ha sido una lectura muy amena, ha sido una lectura muy bonita, estos últimos 11 capítulos del libro de Juan. Tenemos a Jesús ahí haciendo preparativos para la cena. Les decía el domingo recién pasado, tenemos a un Jesús que está preocupado por darles las últimas enseñanzas a sus discípulos, a través de las cuales Él pueda fortalecerles, a través de la cual Él pueda animarles a seguir adelante aun cuando Él ya no esté. Y cuando hacemos la secuencia y seguimos la historia en los evangelios, Él ya comenzó a anunciarles tiempo atrás: a partir de este momento, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, y le van a arrestar, le van a crucificar, pero no se preocupen, al tercer día va a resucitar. Y los discípulos no entendían todas estas cosas, pero Jesús estaba preocupado. Cuando usted hace toda esta lectura, Él dice, él quería decirles muchas cosas, y llega un momento en que dice, bueno, ya no les voy a decir más, pero sí estaba preocupado de dar muchas enseñanzas, de que muchas cosas importantes que Él tenía que decirles quedaran grabadas en la mente, en el corazón de sus discípulos. Y Él está diciendo, miren, para donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahorita, pero enseguida se van a ir, enseguida van a poder seguirme. Y eso hace alusión también al camino que algunos de sus discípulos iban a seguir, lo que les iba a acontecer por seguir las enseñanzas de su Señor, las enseñanzas de su Maestro. A mí me llama mucho la atención porque uno encuentra muchísimos detalles que los discípulos de repente como que no tenían claro eso, que me voy, vengo, los voy a dejar solos un momento, luego voy a regresar, me voy a ir porque tengo que irles a preparar moradas a ustedes. Y si así no fuera, pues yo no les hubiera dicho, pero voy a preparárselas, y cuando estén listas voy a volver a ustedes. Y no les quedaba claro todo esto de que era ser arrestado, morir y resucitar. E incluso Pedro en Mateo le dice, Señor, que nada de esto te vaya a acontecer. En otra ocasión también Pedro dice, mira, yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y aquí exactamente está haciendo eso, cuando Él anuncia una vez más lo que va a suceder, lo que viene por delante. Dice, yo estoy dispuesto a ir contigo a todas partes. Y vemos en este hombre que hay una gran disposición, vemos en este hombre que hay un gran ánimo.
de seguir al maestro a donde quiera que vaya, de hacer lo que hace el maestro y de sufrir las consecuencias que el maestro tendrá que sufrir, aunque Jesús le dice: tu vida pondrás por mí. Lo hace como una pregunta y dice: de cierto te digo que cuando el gallo cante te vas a acordar de mí, porque vas a haberme negado, o vas a haber negado que me conoces. Y esto es tremendo. La obra del Señor necesita, bueno, ya no les dije un detalle que hay ahí, que uno se encuentra en el capítulo 11, porque claro, se habla de la experiencia prepascual y de la experiencia pospascual, de cómo esto transformó la vida de los discípulos y cómo cuando ellos recibieron la investidura del Espíritu Santo, sus mentes y sus corazones fueron transformados y comprendieron plenamente las enseñanzas del maestro. Porque antes algunas cosas no las tenían muy claras, así como nosotros. Por eso cuando le veamos cara a cara, vamos a entender muchas cosas. Así que preocúpese porque le veamos, ¿verdad? Para que podamos entenderle y entremos de nuevo en esa conexión. Pero lo que le quería decir antes de continuar es que se murió Lázaro. Marta sale a encontrarlo cuando está en Betania. Le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero sé que todo lo que le pidas al Padre, creyendo lo recibirás. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y eso a mí eso me da risa lo que hay ahí, porque los discípulos no entendían esto de la resurrección, no les cuadraba. Pero Marta y María estaban impregnadas y conocían y creían la doctrina de la resurrección. Porque le dice: no, yo sé, le dice, que van a resucitar en el día postrero. Y el Señor tiene que decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque vamos hacia adelante donde estamos. Eso era para que poder compartirle con ustedes esos detalles. Aunque también los discípulos van a llegar a esa comprensión. 3 cosas es lo que yo quiero decirles esta tarde. La primera, que la obra de Dios a través de la historia siempre ha necesitado de personas que estén decididas, personas que estén determinadas, personas que tengan carácter, que tengan determinación a hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Básicamente, personas que estén decididas, personas que le crean. Y ahí está el capítulo 11 del libro de Hebreos. Léalo usted despacio en su casa y va a ver qué tremendo todo lo que dice de esos hombres que le creyeron al Señor, todo lo que hicieron. Y a lo largo de las escrituras usted va a encontrar hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que tenían esa determinación, esa disposición a seguirle. Y Dios, sin duda alguna, va a usar siempre a este tipo de personas para su gloria, para que el nombre de Dios sea glorificado. Personas así, con esta determinación, personas así, con esa firme decisión de hacer la voluntad del Señor, siempre van a poner en alto el nombre de Dios. El libro de Filipenses dice que incluso lo que Jesús hizo fue para la gloria del Padre. Entonces el Señor necesita personas así a través de toda la historia. Lo ha necesitado. Pensaba, entre muchos personajes, capítulo 14, si no estoy equivocado, de Primera de Samuel. Si no, usted lo corrige y lo busca en su casa. Israel está sitiado, hay una guarnición ahí de los filisteos, o hay algunas guarniciones filisteas. Cuando usted lee la secuencia de la historia, cómo se desarrolló el reinado de Saúl, el reinado de David, hay una época en que ni espadas habían. Estaban tan emproblemados que palos tenía el pueblo del Señor. Parece que solo Saúl y Jonatán andaban espadas. Pero lo que quiero llegar es que de repente Saúl está por allá con unas 600 personas y Jonatán, su hijo, se fue con su paje de armas, con su siervo. Y dice: bueno, el Señor puede hacer grandes cosas. Oiga, qué tremendo esto. El Señor puede hacer grandes cosas con aquellos que creen en Él. ¿Qué lo dice con otras palabras? Y entonces nosotros, ¿por qué nos tenemos en poco? Entonces, ¿por qué nosotros siempre vemos nuestras limitaciones? Es que no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que provienen de Dios. Pero Dios necesita que uno esté determinado, pero Dios necesita que uno esté dispuesto y que se encarrile a eso. Y Dios va a actuar, Dios va a responder.
porque cuando uno se pone a pensar en estas cosas, mire, eran como 20 los que habían en esa pequeña guarnición de los filisteos. Jonathan llevaba espada, también se dice que usaba arco, y el siervo de él palo llevaba. Y aquellos no los estaban esperando, como dice uno, con marquesotes y con pan dulce, sino que estaban armados. Pero Dios dio una grande victoria al pueblo de Israel por la disposición de un hombre que le creyó a él. Esto es importante. Cuando también los filisteos, que constantemente estaban en pleito con Israel, peleándose los territorios, vienen y por 40 días, ¿verdad? Había estado ejército frente a ejército, y había estado Goliat insultando a los hijos de Dios y diciéndole: bueno, y aquí no hay hombres, no hay hombres acá en medio del ejército, solo con un hombre que salga, hombre, para que pelee y no derramemos más sangre. Si yo puedo, ustedes nos van a servir, y si él puede, él me va a servir. Miren, no había uno, todos estaban ocupados, a otros les dolía la cabeza, se les había olvidado todo lo que Dios había hecho anteriormente por su pueblo. Pero entonces Dios a veces no necesita el montón, sino que necesita uno que le crea. Y eso es a través de toda la historia del pueblo de Dios. Necesita personas dispuestas que le crean a Él, que crean que Dios puede hacer algo a través de ellos por su pueblo. Y es como llega ese David con unos quesos, ¿verdad?, que le habían mandado para donde sus hermanos. Y dice: bueno, ¿y este hombre por qué está insultando? Él no dice: ¿por qué está insultando al rey Saúl? ¿Por qué está insultando a esta gente, a esta pobre gente? Está insultando, dice, a Dios. El pleito de Goliat no lo tiene con nosotros, lo tiene con Dios, porque se ha metido con Dios. ¿Y quién es este? Dice: incircunciso, que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y nosotros conocemos el desenlace de esas cosas. Entonces Dios necesita personas que estén determinadas, personas que no estén acomplejadas. El mismo Pablo le dice a Timoteo: mira, hombre, que no tengan en poco tu juventud. Quizás Timoteo era una persona un poco llena de complejos, porque solo su mamá parece que era, ¿verdad?, era judía y su padre era griego, y no lo consideraban que fuera un israelita de raza pura, y eso le causaba algunos problemas en las comunidades, porque la gente lo veía con recelo. Y aparte de ser joven, y que no era, en estas palabras que yo les digo, israelita puro, 100%, entonces quizás se sentía complejado. Y le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y tiene que animarlo. Y sin duda alguna que este hombre, yo creo que se encarriló y le creyó a Dios. Pero también pensaba a lo largo de la historia, bueno, pensaba en Jesús, pensaba en los discípulos, pensaba en el libro de los Hechos que vamos a leer el próximo mes. Pensaba en la necesidad que hay entre los apóstoles de nombrar a los diáconos, y cómo eso derivó en que Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios, uno de los 7 diáconos que habían nombrado para que sirviera las mesas. Hermanos, y nosotros tenemos en poco. Nosotros, no, si de a barrer he venido al templo, ni oramos para eso. Por eso hasta barriendo lo hacemos sin gracia. Hasta lavando los baños lo hacemos sin gracia, porque no le pedimos al Señor su respaldo. Aunque a nosotros nos dé risa y esto nos parece ilógico, dijeron los apóstoles: miren, nosotros necesitamos gente llena del Espíritu de Dios para que sirva las mesas. A mí esas cosas me dan risa. Claro, ahora nosotros entendemos y tenemos la conciencia que necesitaban hombres con gran preparación, hombres decididos, hombres determinados, porque iban a hacer una gran labor. Que a través de ese servicio que ellos iban a brindar y el contacto que iban a tener con las personas, Dios se iba a manifestar y se iba a dar a conocer a todas las personas, se iba a dar a conocer a su pueblo. Pero cómo eso derivó en las primeras misiones, porque después de eso, después de que Esteban da un gran discurso y les dice: miren, ciertamente el templo está muy bonito, pero Dios no habita aquí, solamente en este lugar, sino en el corazón de cada persona que le cree. Y eso le valió ser apedreado y la muerte. Y dice la Escritura que ese día hubo una gran persecución. ¿Y en qué derivó esa gran persecución? Mire, todos esos hombres y mujeres que fueron perseguidos y fueron esparcidos por el Imperio Romano,
¿qué cree que fueron a hacer? Claro, obviamente fueron a ver dónde iban a vivir, comenzaron a buscar trabajos, oficios, se pusieron en sus negocios, porque siempre los judíos son buenos para el negocio, pero ¿sabe qué llevaron a todas las partes donde fueron? Llevaron el mensaje del evangelio. Entonces, una gran labor misionera de hombres y mujeres que le creen al Señor, de hombres y mujeres que están decididos, que están determinados a ser instrumento del Señor. Y podríamos hablar de las misiones en los tiempos actuales, de muchas historias que podemos mencionar, de hombres y mujeres a través del tiempo que le han creído al Señor. En nuestra sociedad también Dios necesita personas que hablen con verdad, personas que testifiquen verdaderamente que son hijos de Dios. El capítulo 4 del libro de los Hechos, aunque desde el 3 comienza cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración al templo y van entrando por la puerta que se llama La Hermosa, y hay un hombre ahí paralítico y él les pide dinero y él dice: míranos. Él está atento, él dice: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Miren, y eso fue un escándalo. Ese hombre iba detrás de ellos, ese hombre iba saltando, iba alabando a Dios. La gente tenía gran expectación. Y después de todo esto, bueno, Pedro tiene la oportunidad de comenzar a hablar de Jesús y decirles: miren, este hombre ha sido sano por Jesús, al que ustedes mataron. Y todo eso conmueve el corazón de la gente, y mucha gente comenzó a abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 4 los tenemos a ellos otra vez en el templo, ubicados a Pedro y a Juan, y llegan las autoridades, los sacerdotes y otras personas, y se los llevan presos, ¿verdad? Y después los reúnen al Sanedrín, los mandan a sacar y dicen: bueno, ¿qué podemos hacer con esta gente? Si un milagro notorio han hecho en medio del pueblo, pero no nos conviene. Gente que no quiere creer a la verdad, así como en nuestros tiempos, gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le llama bueno, y quiere torcer la verdad de la palabra de Dios. Mire, y no hay para dónde. Usted quiere ver al Salvador al final de los tiempos, a nuestro Creador. Un camino hay que lleva al Padre, y ese es Jesucristo. Y no hay otro camino. Y no hay otro camino. Y esa es una grande verdad. Entonces tratan de persuadir a estos hombres y les dicen: miren, cállense, dejen de andar hablando en ese nombre. Ustedes están trastornando esta ciudad. Bueno, les dice Pedro, y ahora quieren que nos callemos por haber hecho algo notorio. Porque Jesús, dice, es la piedra que ustedes rechazaron, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, es la que ha hecho un milagro en este hombre. Y por eso ahora ustedes nos quieren callar por haber hecho un bien. Ahora nos quieren callar por hablar con la verdad. Juzguen ustedes ahora, dice, si es correcto que obedezcamos a los hombres o le obedezcamos a Dios. Y Dios necesita a través del tiempo, mientras Él no viene, que hayan hombres y mujeres que hablen con la verdad, que se comporten de verdad, que testifiquen acerca de la verdad en medio, hermanos, de una sociedad que está corrupta. Lo he dicho en muchas ocasiones. Al anuncio de Jesús, entonces Pedro responde: estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Y uno de los evangelios, no sé si es Mateo o Lucas, dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, agarraron fuerza. Había determinación también en ellos, había esa firme decisión. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tuvieron el privilegio que habían estado 3 años aprendiendo de Jesús, el Hijo de Dios. Ese privilegio no lo tuvieron. Bueno, ni Pablo tuvo ese privilegio como lo tuvieron ellos, de estar tan cercanos al Maestro, poder escuchar sus enseñanzas, poder ver lo que Él hacía. Y Él dice en todos estos capítulos que nos ha tocado leer este mes: miren, todo lo que yo estoy haciendo es lo que el Padre me ha dicho que haga y lo que yo lo he visto hacer. Y me gusta, hay un detalle en el capítulo 17, lea el versículo 5. Es algo tremendo lo que el escritor, por inspiración de Dios, quiso que quedara plasmado. Dice: voy, dice, a recuperar la gloria que yo tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo.
Entonces, Pedro está así, Pedro está dispuesto. Pedro está dispuesto a ir hasta la muerte, a dar su vida. Los demás discípulos también dijeron lo mismo, que Jesús les dice: miren, a vos, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero no se preocupen, él ya los había advertido: después de que sucedan todas estas cosas, yo voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y él dice, ¿verdad? Cuando ya Pedro está con todo esto en su mente, aunque es para más adelante, también díganle a Pedro que yo lo estoy esperando. Entonces, seguir al Señor, si Él necesita personas de ese carácter, de ese calibre, diga usted amén. Yo soy de esos, diga amén. Amén. Dios necesita de esas personas, personas decididas, personas determinadas, personas que quieran ir hasta las últimas consecuencias. Amén. Dios necesita de esas personas, máxime en estos tiempos. Me comentaba una persona el día de ayer que en un país europeo, vean, porque es necesario hablar con la verdad, pero cómo hablar con la verdad lo puede llevar a uno a estar en peligro, lo puede llevar a uno a que parece que uno está rompiendo la ley. Los padres de este muchacho le dijeron: mira, aquí lo único que hay, le dijeron, es hombre y mujer, y aún la ciencia lo respalda, aquí no hay más, aquí esto está determinado, hay hombre y hay mujer. Y él dijo eso en la escuela, y eso no agradó a sus maestros, no agradó a las autoridades de la escuela, al punto de que vino el Estado y le quitó el hijo de los padres, porque los padres eran dañinos con sus enseñanzas para ese hijo. Ahora, ¿cómo decir la verdad? Quizás nos puede llevar a algunos problemas, pero por eso vamos a dejar de decir la verdad. No, es que, hermano, hay cosas que no hay que decirlo, hermano, porque puede hacer sentir mal a una persona. Sí, pero es mejor que la haga sentir mal, que esa persona reflexione, se arrepiente y busque al Señor, a que usted por pena no diga la verdad y esa persona vaya a la condenación. Entonces Dios necesita personas que hablen con verdad, más si es el mensaje del Evangelio. Pero seguir al Señor, entonces, eso es lo segundo, no puede ser un simple emocionalismo. Hay personas que son tan amigas que cuando salen del bachillerato, uno es el que está determinado, dice: no, yo voy a ir a estudiar medicina, dice, y se va a meter a la universidad ahí donde estudia medicina. Y hay otros que, como son amigos o amigas, dicen: hey, vamos con el fulano. Eso no están determinados, eso es emocionado, están porque son cheros. Van, entonces desperdician 1, 2, 3, 4 ciclos, 2 años, 4 matrículas. ¿Cuánto sale? Un montón de cuotas, un montón de plata que desperdician, porque no están determinados de verdad, porque no están convencidos. Solo estaban emocionados porque eran muy amigos del fulano o de la fulana. Pero miren, esto de seguir al Señor, uno no puede estar solamente por un emocionalismo, por la idea que nos venden de que si el Señor está con nosotros, solo vamos a ir, hermano, de victoria en victoria. No, es el mismo Señor Jesucristo les dice más adelante: miren, por seguirme a mí, los van a perseguir, los van a odiar, los van a aborrecer, y algunos de ustedes van a morir, y las personas que los maten van a pensar que le están haciendo un favor al Señor. Y más adelante dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. No le está diciendo: miren usted, no le va a pasar nada malo. No, en el mundo van a tener aflicción. Entonces no puede ser solo un emocionalismo, no puede estar sujeto nada más a la bonanza. Solo si el Señor me bendice, solo si me dan un aumento, solo si no me roban, solo si el negocio va creciendo. No puede estar sujeto a eso, porque ahora puede que las cosas estén bien y el otro mes puede que estemos en la quiebra. El otro mes podríamos estar en ruina, y no necesariamente eso significa que Dios no está con nosotros. Mañana podría temblar en la madrugada y podríamos muchos de nosotros perder nuestros hogares, que nos ha costado toda una vida hacerlo, y por eso el Señor no está con nosotros, y por eso vamos a dejar de seguir al Señor. Por eso la obra del Señor se va a detener. No se va a detener, no se va a detener, y nosotros lo vamos a dejar de seguir. No puede estar sujeto a eso, o a la salud. Hoy tenemos salud, puede que mañana no tengamos salud. Mire, unos de nosotros que ya nos estamos haciendo más grandes, somos como los carros viejos. El que tiene carro nuevo no sabe de qué estamos hablando, porque el carro nuevo, si usted le da buen mantenimiento, le da 10, 15 años y no le va a dar casi ningún problema.
Pero los que ya estamos un poco viejos somos como carro viejo. El carro uno hoy lo estaciona y hoy andaba nítido. Mañana cuando usted lo quiere mover, algo se le arruinó. Mañana cuando ve por debajo usted hay una poza de aceite y uno dice, ¿qué pasó? Se rompió una manguera, algo se arruinó. Uno se acuesta bueno hoy y mañana se levanta todo malo, todo grave. En la madrugada va para el hospital y por eso vamos a dejar de seguir al Señor. Y esto es tremendo, porque podemos de repente encontrarnos así. El Señor Jesús trató de ilustrarlo, diciendo acerca del mensaje del Evangelio, de la reacción que hay entre las personas, de cómo ese mensaje del Evangelio es esa semilla que muchas veces cae entre espinos y cae entre piedras, que los problemas, que las dificultades de esta vida lo ahogan, no lo permiten crecer, y muchas veces eso pasa en el corazón de muchas personas. Se recibe con gozo, con alegría, pero cuando vienen los momentos difíciles, muchas personas vuelven atrás. Pero Jonathan lo tenía claro. Él dijo, Dios puede salvar con muchos y también Dios puede salvar con pocos. Y ellos dijeron, miren, le dijo a su paje de armas, si esos filisteos nos llaman, no lo dudes, le dijo, venite detrás de mí, vamos a ver cómo llegamos hasta ellos y vamos a pelear. Y exactamente eso fue lo que pasó. Le dijeron, vengan, tenemos que decirles algo. Y esa fue la señal que él estaba esperando para luchar. Y Dios causó, Dios proveyó una victoria para el pueblo de Israel. Al igual que todos los hombres y las mujeres que siguen y sirven a Dios, hermanos, han tenido que ser sendos sacrificios. ¿Cuánto se habla de la labor misionera, de cuando hubo ese mover al otro lado del mundo y las personas al otro lado del mundo vieron la necesidad de venir a América y poder evangelizarla? ¿Cuánto se habla de hombres y mujeres que tenían la determinación, la decisión, el valor, que dejaron algunos sus hogares, sus negocios, sus trabajos, se iban a establecer en estos lugares en América, y muchos de ellos ni siquiera llegaron porque murieron en el camino, porque adquirieron enfermedades, porque naufragaron, porque esos botes se hundieron? Pero esos hombres estaban determinados. ¿Y a nosotros cómo nos va a ir? Yo me pongo a pensar, no, si cuando todo está bonito, yo siempre les digo esto, si cuando todo está bonito, hermano, cuando usted le han dado un aumento, cuando usted está vendiendo en el negocio, cuando le sobran los clientes, cuando vende todo lo que hace, hermanos, uno se arrodilla, gracias Señor que estás conmigo. Pero en los momentos difíciles, ahí es donde la fe se pone a prueba. Ahí es donde se pone a prueba el carácter, el temperamento, la forma de ser de uno. Bueno, en nuestra sociedad nos exponemos a la crítica, nos exponemos a la censura. Por eso a veces uno aquí está hablando como en clave, ¿verdad? Porque si uno dice algunas cosas que no le gustan, según los parámetros de las redes sociales y de las transmisiones, lo censuran a uno. La primera vez creo que es un mes y así va, hasta que lo bloquean por decir la verdad. Pero la gente que dice la mentira no la censuran, y mucha gente cree la mentira. Entonces nada perdemos nosotros también con decir la verdad. Y el Señor dijo, bueno, los van a perseguir, los van a aborrecer por causa de mi nombre. O sea, si la causa es justa, miren, sufran los padecimientos, como dice Timoteo, parece que es verdad. Como buen soldado de Jesucristo, hay que sufrir esos padecimientos. Pedro y los discípulos tenían 3 años de experiencia. Inclusive Pedro dice, mira, nosotros hemos hecho un gran sacrificio y lo hemos dejado todo por servir. Literalmente lo habían dejado todo por servir al Señor. Entonces surge la pregunta, vamos finalizando. Si una persona está tan dispuesta, si una persona está tan determinada, si una persona tiene tanta experiencia como los apóstoles, después de haber escuchado y visto al maestro, ¿se recuerdan Eliseo? Eliseo había aprendido también en ese tiempo junto a Elías. Y cuando Elías se va y agarra el manto, hasta se ve un poco abusivo, un poco prepotente, ¿verdad? Que se quita el manto y golpea las aguas para dividirlas. Es lo que había aprendido, lo que había visto, es la fe, es la convicción que este hombre tenía. Entonces los discípulos de cierta manera actúan así, aunque a veces eran un poco osados como algunos de nosotros, ¿verdad? En cierta ocasión, cuando no lo recibieron en una ciudad, dijeron, Señor, ¿querés que hagamos que descienda fuego y los queme? Tranquilos, les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero era gente que se había moldeado,
Era gente con mucha experiencia. Habían crecido en su fe. Habían crecido en su experiencia con Dios. Es que tenían al mejor maestro. Pero entonces yo me pregunto, pues, si uno tiene todo ese bagaje, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, al igual que nosotros, porque siempre pienso, hermanos, que todos los que estamos aquí ya no somos principiantes. Un poco temáticos somos, pero ya no somos principiantes. Principiantes es los que aceptaron hace un mes, hace una semana, hace un par de meses, pero ya algunos de nosotros estamos curtidos de la palabra del Señor, en el buen sentido de la palabra, y hemos desarrollado cierta experiencia de fe con el Señor. Pero entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Pues porque a eso quiero llegar. ¿Cómo es que Pedro, que está dispuesto a ir a la muerte, unas pocas horas después está diciendo que no conoce al Señor, que no conoce al Maestro? Como una persona llena de experiencia, de fe, visto los mejores ejemplos, unas pocas horas después dice, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Por eso bien dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A mí me gusta ver uno de los deportes de luchas, de artes marciales mixtas, combinadas, no sé cómo se llama. Y eso aplica para todos los deportes, para todos los atletas, en sus diferentes categorías, en sus diferentes niveles. Las personas que son atletas, que a eso se dedican, que eso es su vida, hermano, no es como nosotros. Algunos de nosotros tenemos un mes de no hacer ejercicio. Esa caminata que usted pega de su casa para acá, eso no es ejercicio. Porque uno viene pensando en los problemas, en los pagos, en todo lo que va a hacer. Esas 5 horas que usted pasa parado en el negocio despachando, si yo solo parado paso y me muevo para acá, eso no es ejercicio. Porque uno está presionado, uno tiene mucha carga mental, no está disfrutando nada, el cuerpo no está reaccionando como debe reaccionar. Pero la gente que se dedica a eso, que eso es su vida, está en una constante preparación día tras día, día tras día. Algunos de esos ni conocen la Coca-Cola, hermano. Nosotros no perdonamos la Coca-Cola todos los días. Le decía yo a una persona, y mira, si esto fuera una bebida alcohólica, como hubiera un montón de gente, bola. Si esto fuera una bebida alcohólica, qué tremendo, porque eso es adictivo. Pero lo que quiero decir es que hay una gran disciplina. Y la gente lo hace 1 hora, 2 horas, 3 horas diarias, está entrenando, está practicando la resistencia. En el caso de esos luchadores se preparan 3, 4, 6, 8 meses, pelean una vez al año, pero se han preparado todo el año para poder pelear 25 minutos. Hermano, algunos de nosotros no duraríamos ni 1 minuto. Esa gente se prepara 8 meses para pelear 20 minutos. Pero se han estado preparando para que cuando llega el momento están listos. Y eso creo que es a lo que nosotros nos pasa factura. Porque nosotros deberíamos de estarnos preparando, velando, orando, porque esta es nuestra vida, porque esto es lo nuestro. O sea, la oración debería ser parte de nuestra vida. La lectura de la palabra, ¿qué es lo que dice Jesús? Parece que es no sé, San Juan 5:24, si no corríjame. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que hay palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, esto debería ser parte de nuestra vida. No tendríamos nosotros que estarlo recordando que es necesario orar, que es necesario congregarse, que es necesario leer la palabra, sino que debería ser parte de nuestra vida. Y si nosotros lográramos, al igual que ese atleta, que eso es parte de su vida y de su preparación, nosotros hiciéramos esto nuestro, mire, cuando llega el momento de la lucha, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la tentación, nos encontraría fortalecidos, nos encontraría fuertes para que pudiéramos resistir, nos encontraríamos fuertes para que pudiéramos hacerle frente. Pero imagínense usted y yo peleando contra uno de esos luchadores que se ha preparado 8 meses para pelear 20 minutos, y usted y yo con este entrenamiento que tenemos, hermanos, o un golpe, y bien lo matan a uno de un golpe. Entonces muchas veces viene Satanás y solo a traer viene, y eso es penoso, porque ya dije hace 5 minutos atrás que no somos principiantes. ¿Qué le pasó a Pedro? No sé,
Algo le pasó a Pedro. Es que nunca había estado, les dije yo en un sermón, en esa situación. A veces uno es bien garboso, pero la verdad es que uno nunca ha estado en esas situaciones, ni sabe si tiene el calibre para resistir esa prueba y esa tentación. Por eso a veces no hay que andarse metiendo donde uno no tiene que meterse. Había un muchacho, ¿verdad?, que era bien atrevido cuando yo estaba en el colegio. Yo tenía un amigo, ya no está aquí, era de la iglesia, ya no está aquí, él está en otro país. Mire, de repente retó al muchacho de aquí de la iglesia. Nos vamos a dar duro, le dijo. Mire, si usted va a pelear, así diga, nos vamos a dar duro, porque usted ahí no sabe cómo va a salir. Pero si usted anda diciendo, te voy a dar duro, y le pegan una grande banada, chiste le van a hacer. Y le anda diciendo, no, te voy a dar duro, y vámonos. Y andaba buscando, no, en esta cancha no, digo, vamos a la cancha allá más abajo, dijo, en el colegio. No, aquí hay mucha gente, y él andaba buscando dónde se iban a pelear. Y después fueron a pelear afuera del colegio. No, hombre, le va pegando una devanada al muchacho de aquí, que tuvieron que quitárselo, porque si no todavía le estuviera pegando. A veces uno solo es garpo, solo es la bulla. A veces esto como que es amuleto, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquellos que andaban sacando demonios? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les pegó una gran devanada al demonio, porque a Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Esto no es un conjuro nada más, sino que hay que vivirlo. ¿Y qué es la necesidad? Algo le pasó a Pedro, algo le pasó, y le pasó a todos, porque cuando llegó el momento de la verdad, dicen los evangelios, parece que es Marcos, ¿verdad?, que todos huyeron y lo dejaron. Pero dice que había un discípulo que era cercano del sumo sacerdote, porque hay detalles interesantes. Vaya y lea, hermano, todo el libro. Hay detalles interesantes. Dice que hubieron muchos gobernantes, mucha gente de la ciudad, mucha gente importante que se convirtieron, que creyeron en Jesús, pero que como amaban la gloria de los hombres también no se daban a conocer como discípulos del Señor, porque también no querían perder su estatus. Y había un discípulo entonces que era cercano del sumo sacerdote y metió a Pedro ahí en la casa del sumo sacerdote, ahí donde tenían a Jesús, interrogándolo. Un par de horas después de la huida, un par de horas después de que Jesús les dijo, no han podido velar conmigo una hora. Oren, velen para que no caigan en tentación. Y sucedió todo. Lo mete ahí, y estando ahí, dice que una criada le dijo, mira, y vos no sos de los discípulos del Señor, y vos no sos discípulo de ese hombre que tienen ahí. Y comienza toda la secuencia de acontecimientos. Dice, no conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre. Hasta que dice que echó un par de maldiciones y les digo que no conozco a ese hombre. Y parece que es Lucas que dice que en ese momento cantó el gallo y en ese momento cruzaron miradas con el maestro. Eso es tremendo. Juan no lo dice otro evangelio, pero dice que cuando cantó el gallo se cruzaron las miradas, como que Jesús le dijo, viste que se cumplió lo que te dije. Y eso, hermano, es cómo se debe haber sentido este hombre. Ahí se presta la especulación nuestra. Ese hombre que decía, yo voy a todas, ese hombre que decía, yo estoy dispuesto a ir a la muerte, así en un instante acaba de decir, no conozco a ese hombre. Y a nosotros puede parecernos, ¿y qué significa eso? Pues solo que no lo conozco. Si usted dice, si yo seguido cuando me llaman del banco digo, no conozco a ese hombre, no conozco a esa mujer, porque no significa lo mismo para nosotros que lo que significaba en ese tiempo. No significa lo mismo, porque por eso este hombre siente ese pesar, esa pena de andar tan cerca del maestro, de escucharlo, de estar dispuesto a ir a todo, y después de la experiencia de la resurrección, de la investidura del Espíritu Santo, sabemos que tienen esa capacidad. Pero se siente ese pesar, ese dolor, se siente esa pena, porque al decir no conozco a ese hombre, está diciendo yo no me identifico con ese hombre. Jesús dice, el que me ama conoce al Padre. El que me ama es porque escucha mis palabras y las respeta, y las hace. Al que oye mis palabras le comparo como aquel hombre que hace su casa sobre la roca. Y
cuando vienen vientos y tempestades no se cae porque está fundada sobre la roca. Pero cuando Pedro dice, yo no conozco a ese hombre, está diciendo, a mí no me importan las enseñanzas de ese hombre. Yo no me identifico con las enseñanzas de ese hombre. Yo no conozco a ese hombre, yo no creo en ese hombre. Es decir, yo no lo conozco, no creo. Está diciendo, este hombre no es el Hijo de Dios. Este hombre está preso por cualquier otro motivo, pero menos porque es el Hijo de Dios. Entonces hay todo un significado bien amplio de lo que Pedro entiende que él dijo cuando esas cortas palabras él dijo, no conozco a ese hombre. Y eso es tremendo. Quizá por la mente nuestra, ya para finalizar, nunca pase esto y uno diga, no, ¿y yo cómo es posible? Teniendo ahora este conocimiento, teniendo el testimonio de las Escrituras, teniendo la madurez que tiene, y uno puede decir, no hombre, ¿cómo va a pasar por mi mente negar al Señor? ¿Cómo va a pasar por mi mente negar su palabra? ¿Verdad que no pasa por nuestra mente? ¿Verdad que no está entre nuestras prioridades? Hay gente que es bien ordenada y tiene anotadas sus prioridades, las cosas que va a hacer durante la semana. Y dice, día miércoles negar al Señor, ¿verdad que no lo tiene anotado? O día jueves o día viernes. O en las fiestas patronales negar al Señor, ¿verdad que no lo tiene? No lo tiene, no está entre sus prioridades, no está entre sus proyectos. Pero sabe que hay muchas personas que aunque no lo tienen dentro de sus proyectos, que no lo tienen dentro de sus prioridades, pero con el estilo de vida que llevan, conociendo la palabra del Señor, están negando la eficacia del Evangelio. Entonces están negando al Señor. Con el estilo de vida que lleva, vea cómo es esto. Uno tiene la conciencia de que uno no quiere negar al Señor. Uno tiene la conciencia de que estar en el Evangelio es bueno, pero con el estilo de vida que uno tiene, está negando la eficacia del Evangelio. Porque muchas veces el estilo de vida que uno lleva no glorifica a Dios. Aunque hermanos, como dije 10 minutos atrás, estamos curtidos nosotros del Evangelio, pero muchas veces nuestra vida no está glorificando a Dios. Y aunque parece que lo amamos, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, lo estamos negando. Pero con nuestra forma de hablar, también muchas veces lo estamos negando. Pues, y la gente se admira, hermano. La gente se admira y dice, bueno, y que no es cristiano, que no es cristiana. Cuando ve hasta la forma en que muchas veces nosotros hablamos, la forma en que nosotros conducimos nuestra vida. Mire, todos esos 3 y esos 4 que llevamos en la escuela y en la universidad no glorifican a Dios. Y usted me va a decir, ¿y a usted qué le importa? ¿Qué tiene que ver eso con el Señor? Piensa en Ananías, en Misael y en Azarías, pues. Y no dice que cuando vino Nabucodonosor y los vino a entrevistar, los encontró 10 veces más inteligentes que todos los sabios y los astrólogos. Entonces usted con sus estudios, al nivel que sea, debería de glorificar al Señor. Porque al final todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, es para la gloria de Dios. Es para que otros puedan conocer al Señor. Y si no, aunque usted diga, ¿cómo yo voy a negar al Señor? Si yo voy a todas con el Señor. Bueno, en tu trabajo lo estás honrando. En tu negocio lo estás honrando, te das a conocer. Hermano, es penoso que en muchos lugares, en muchos trabajos, en muchos lugares de estudio, esto les pasa a los jóvenes, les da vergüenza decir que son cristianos. ¿Y por qué? Miren, no les da vergüenza cuando lo ven con el cigarrillo, cuando dice las palabrotas, pero sí le da vergüenza decir que es cristiano. ¿Y por qué? Y aunque uno diga, no, yo no le voy a faltar respeto al Señor, allá escondido se va a echar el cigarro, el poquito de marihuana, pero está negando la eficacia del Evangelio. Bueno, con tu testimonio en general, hermano, con el trato que le das a tu cónyuge y a tus hijos, puedes también estar negando al Señor. Porque la imagen que le estás proyectando a tu cónyuge y a tus hijos no es la imagen del Señor, no es el modelo de la palabra del Señor, a saber qué cosa es, pero no honra y glorifica al Señor. Pero Pedro se dio cuenta de todas estas cosas. Pedro quizás sintió que él bajó de cierta categoría en la que él creía que estaba. Por eso cuando Jesús resucita y sucede toda la serie de acontecimientos, se da a conocer a algunas personas,
él tiene que recordarles lo que ya les había dicho. Y les dice: allá los estoy esperando en Galilea. Díganle a los discípulos que se vayan para allá. Y díganle también a Pedro que vaya, que lo estoy esperando. Y cuando usted lee, después de la resurrección, en la lectura de Juan, pues estos hombres, lo digo yo, habían vuelto a sus oficios, porque algunos de ellos creyeron que con la muerte del Señor murió toda la esperanza, y todo lo que se había dicho llegó hasta ahí, pero habían olvidado que Él dijo: es necesario que yo muera, pero también voy a resucitar. Y estos hombres pues parece que estaban volviendo como a sus oficios. Se juntaron varios discípulos, entre ellos estaba Pedro, y se metieron a pescar. Estaban como a 60 metros, algo así, o más o menos, adentro del mar. Y se les aparece Jesús y les dice: ¿qué están haciendo? Estamos pescando, tiren la red a la derecha. Y la red se rompía. Le dice: es el maestro, le dicen a Pedro. Pedro se tira al agua, sale al encuentro y se encuentra a Jesús bien bravo, como decimos nosotros en buen salvadoreño. Y le dice: te dije que me ibas a negar. Algunos de nosotros así somos, ¿verdad? No quiero decir te lo dije, pero te lo dije. Pero Jesús no es así. ¿Cómo lo encuentra? Dice que ya a saber cómo hizo para pescar. El Señor tenía un pez ya en el fuego y le dijo que trajeran los demás peces. Y hay algo interesante, que si Pedro lo negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos. No le está echando en cara: mira, vos te equivocaste, vos me negaste, vos no te identificaste con mis enseñanzas. Entonces yo que sabe que él es humano, que se iba a equivocar. Por eso le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falle o no falte. Y tú, una vez confirmado, también vuelve, confirma a tus hermanos. Y le dice: si me amas, entonces dice, pues haz mi obra, apacienta mis corderos. Que el Señor le bendiga. Hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra. A lo mejor podemos darnos cuenta que como un Pedro que creía que tenía toda la preparación y la experiencia, tal vez no igual que él, que literalmente dijo 3 veces: no lo conozco. Pero que con el estilo de vida que hemos estado llevando, con lo que hemos estado llenando nuestra mente, nuestro corazón últimamente, la forma en la que estamos dirigiendo nuestra vida, a lo mejor hemos estado negando al Señor. Hemos estado negando la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas, por nuestro orgullo, por nuestro temperamento. Pero hoy es el momento, es un momento oportuno en el que Dios nos permite darnos cuenta que a lo mejor nos hemos estado equivocando, pero que tenemos la oportunidad a partir de este momento de dejar de negarle y poder aprovechar lo que Él ya nos dio, poder aprovechar esta experiencia que tenemos con Él para algo bueno, para algo positivo, para dar testimonio a las demás personas de que somos hijos de Dios, de que hay un Dios poderoso que cambia, que transforma las vidas verdaderamente de las personas, que nos enseña a vivir y a hablar con verdad, si es que no lo hemos estado haciendo todo este tiempo atrás. Si hay personas esta tarde que nos visitan, hermanos de la congregación, que quieren pasar a aceptar o a reconciliarse, este es el momento en el que podemos arreglar nuestra vida delante del Señor. Si no lo hay, hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos que nos ayude a poder vivirla, practicarla y sacar el mejor provecho de esta manera. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, ahí van a pasar nuestros hermanos y hermanas para que usted pueda depositarla. Recordarles una vez más, tenemos 51 reuniones familiares en la ciudad.